eh, no somos lo suficiente, pero bueno. Sí, Liz. Ya sigamos agregando el resto de sus compañeros. Esta noche lo que vamos a conocer o a repasar es la crónica periodística. La crónica es parte de ese género mixto en el que podemos incluir el punto de vista del que está redactando la información. No sé si lo va a cerrar o no. Voy a silenciar un ratito los micrófonos para que no escuchemos charlas ajenas. Bien, ahí estamos. Entonces, les decía que la crónica periodística es parte de este género informativo mixto, ¿no? Mixto porque combina la parte subjetiva con la narración objetiva de los hechos, ¿no? Y porque contiene también bastante información tomada de fuentes consultadas. Tenemos aquí en pantalla una definición que le voy a pedir a Lucerito Flores. ¿Se encuentra Lucerito? Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lucerito. Por favor, ayúdeme con la lectura. Ya. Sale ese cuadro anaranjado. Si sale algo, no se puede ver bien. Ahorita voy a tratar de reducir, a ver si así ya deja de molestar eso. Así va a tener que ser. Adelante, por favor. Ok. Otra vez apareció el cuadrito. Sí. En un segundo. He intentado moverlo el cuadro y no se pudo. Ya, ahora sí, va a tener que aprovechar estos momentos. Adelante, Lucerito. Hola. Narrada de... ¿Perdón? Perdón, es que no la estaba escuchando, Lucerito. Va a disculpar. Continúe. Ah, ok. Narrada de modo sencillo para que sea entendida y comprendida por todos. La crónica permite conocer algunos eventos de la vida de la gente, con sus dichas y desdichas, alegrías y tristezas, fracasos y triunfos. Es entonces un relato social, antropológico y sociológico de las personas. Muy bien, muchas gracias. Esa es Ok, una Lisa. definición bastante simple, bastante comprensible de lo que es la crónica. No es como tomar una fotografía del momento en que está sucediendo un hecho y puede ser narrado también con esa misma sencillez para que pueda ser entendida y comprendida por todos. La crónica, y esto es algo que quisieras dejar sentado desde un principio, no es un listado de cosas o un itinerario de actividades que ustedes realizan. Eso puede ser tranquilamente un programa, ¿no? Puede ser un itinerario, como les decía. No es lo que busca eso, la crónica no busca eso. La crónica lo que busca es la experiencia, ¿no? La experimentación, el suceso mismo, ¿no? Las reacciones, las sensaciones que provocan, que ha provocado esos hechos, ese suceso. Eso es lo que debe narrar la crónica. Y se los digo de esta manera porque ya hemos llevado anteriormente con otros grupos el tema de la crónica. Y por ejemplo, cuando les pido que me escriban que me redacten una crónica, me redactan algo así. A las 7 me levanté.
A las 7:30 me cepillé los dientes. A las 8 desayuné. A las 8:30 salí a tomar mi micro. A las 9 llegué a mi trabajo. No, no es eso. No, no es ese el objetivo de la crónica. No es hacer un listado de las cosas que ustedes han hecho. Pero lo que sí me pueden contar es con qué ánimo despiertan, con qué actitud se levantan, con una actitud de agradecimiento por un día más de vida, se levantan motivados para salir a enfrentar las vicisitudes de la vida, o qué tal qué tal el desayuno, cómo lo disfrutaron, qué se sirvieron, qué sensaciones les provocó ese desayuno al paladar. Si van por el micro, quiero que me digan qué es lo que vieron a través de la ventana del micro. ¿Qué pueden observar? ¿Qué se observa en todo el trayecto desde su casa hasta su trabajo por la ventana de ese micro? ¿Qué se puede observar? Gente ocupada, gente caminando a un ritmo intenso, a un ritmo estresante. Podemos ver pobreza con tanta gente en situación de calle que hay pidiendo limosna. Podemos ver calles sucias, podemos ver calles limpias, podemos ver jardines bonitos, podemos ver sonrisas agarradas al vuelo que nos contagian alegría, que nos contagian felicidad. ¿Qué podemos ver a través de esa ventana del micro cada día? Eso es lo que uno espera de la crónica. Ese es el relato al que se refiere en esta definición, ¿no? Por eso es que dice eventos de la vida, de la gente, con sus dichas y desdichas, con sus alegrías y tristezas, con sus fracasos y sus triunfos. Si se van de viaje, descríbanme el paisaje, descríbanme la sensación que les deja el ver un atardecer, el llegar y conocer una cultura totalmente nueva, el descubrir el ritmo de vida de otras personas en otras ciudades, sus costumbres, sus tradiciones, su modo de pensar, su modo de vivir. Eso es lo que se espera de una crónica. Entonces, de eso quería aclararles de entrada en función a esa experiencia que yo también he tenido con anteriores grupos de estudio, ¿no? ¿Cómo escribir una crónica? Aquí le vamos a pedir a Jessica Vallejos. ¿Se encuentra Jessica? Sí, Licen, buenas noches. Buenas noches. Ayúdeme con la lectura, por favor. Claro. ¿Cómo escribir una crónica? Primero se elige un evento que se quiera narrar. Puede ser un suceso social importante, un evento deportivo, político, popular o personal. El narrador será el propio autor. Se tiene que contar en primera persona porque lo importante es el punto de vista del mismo. Hay que narrarla en orden cronológico. Bien, muchísimas gracias. Muy buena su lectura. Los puntos aquí son claros. Es algo que ya de alguna manera venimos repitiendo con los otros géneros informativos. Tenemos que elegir sin lugar a dudas un evento para empezar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos narrar? ¿Qué evento, qué hecho, qué suceso queremos narrar? Pero no olvidemos que este suceso tiene que ser importante, tiene que ser de interés general y puede ser de cualquier naturaleza, de cualquier campo deportivo, político, social, económico, científico, tecnológico, en fin. El narrador entra en la historia porque no solamente describe el hecho y el escenario en el que se desarrolla ese hecho, sino que también puede describir las reacciones, las actitudes de los protagonistas de ese hecho
y las reacciones o las sensaciones que ese hecho también ha dejado en el periodista, en el redactor, en el autor de la nota. Por eso es que se tiene que contar en primera persona, porque es muy importante el punto de vista del mismo narrador, del mismo redactor. Y hay que hacerlo en orden cronológico, ¿no? Es decir, desde el momento en que comenzó o se originó el hecho hasta su finalización. Vamos a ver ahora la estructura de la crónica. Aquí le voy a pedir a Enrique Valderrama. Sí, buenas noches. Enrique, por favor, lea la estructura de la crónica. Ok. Estructura de la crónica. Se puede comenzar la crónica diciendo sobre qué se va a tratar. Se puede contar cómo el narrador se preparó para el evento y por qué considera que ese evento es importante. Dará sus impresiones sobre el lugar donde se desarrolla el evento. Comentará sobre las personas, los diferentes acontecimientos que vivió y, básicamente, todas sus impresiones sobre el evento. Muy bien. Miren, de acuerdo a esta estructura, el narrador puede empezar a trabajar incluso antes de llegar al hecho, al lugar donde va a desarrollar su trabajo. No puede empezar ya narrando la sensación que le provoca ir hasta ese lugar, a cubrir ese lugar, a cubrir ese evento, ¿no? Entonces ya puede decir que con una emoción que me llevaba a enfrentarme con mi primera experiencia de cobertura periodística, pero al mismo con una mezcla de nervio y de temor, pero al mismo tiempo motivado por querer demostrarle a mi jefe de que podía rendir, de que podía cumplir con el objetivo. Entonces, ya esa es una forma de arrancar incluso una crónica, es un ejemplo nada más. Pero ya desde antes de empezar a narrar el hecho, ya se puede involucrar el autor en la historia, ¿no? Y puede ser también una forma de arrancar, ¿no? De iniciar su trabajo, su crónica. Lo que venimos insistiendo en que el autor dará sus impresiones del lugar donde se va a desarrollar el evento, comentará sobre las personas, los diferentes acontecimientos que vivió y básicamente todas sus impresiones. Pero ¿a qué se refiere todos estos últimos dos párrafos? Se refiere a que estas cosas no son inventadas. Las sensaciones de las personas, el escenario en el que se desarrolló ese hecho no es algo inventado, es algo real. Es algo que el periodista está yendo a cubrir, a narrar, a describir. Y lo que sintieron o no sintieron las personas va a depender de el contacto, de la interacción, de las preguntas que le haga el periodista a sus fuentes informativas. No solamente está yendo a narrar, está yendo también a obtener información sobre el hecho. Entonces, la estructura de la crónica también va a incluir la información que ustedes han logrado investigar a través de sus fuentes directas y a través de sus fuentes secundarias o documentadas. Y ustedes ahí van a poder incluir incluso declaraciones textuales de sus fuentes. De repente ustedes están yendo a narrar el descubrimiento de una nueva ruina, de una nueva ruina incaica, y van a hablar con la gente del lugar y la gente del lugar les va a decir, sí, nosotros mientras trabajábamos la tierra aquí, nos topamos con
con estas construcciones y una vez que empezamos a desenterrarlas, nos percatamos de que se trataban de ruinas de una ciudad antigua. Entonces, esas declaraciones las pueden incluir de forma textual, porque en una crónica no solamente van a ir a narrar desde el punto de vista subjetivo, también se va a incluir elementos periodísticos propios de la investigación y de las fuentes que ustedes han consultado. Una crónica también, ustedes así como dirán, ay, el paisaje muy lindo, una vegetación, una tierra fértil, gente trabajadora, amable, que nos recibió de manera hospitalaria, pero también tiene que decir dónde vive esa gente. Y dirá, esta gente vive en Mairana, de la provincia Florida, a 150 kilómetros al oeste de la capital Santa Cruz de la Sierra. Mairana es un pequeño pueblo productivo donde habitan unas 15.000 personas, de las cuales el 90% se dedica a la agropecuaria. Me refiero a esos elementos de información que se mezclan y que forman parte también de lo que ustedes están narrando, de lo que ustedes van a contar. Me dejo entender, ¿no? Una crónica no es solamente el relato o la descripción de lo bonito o lo feo de un lugar o de un hecho. También incluye esa información recolectada a través de sus fuentes. ¿De acuerdo? Sí, Lice. Puede comentar todo lo que pasó, tratando de enfatizar también aquello que ustedes consideran más importante. Y deben terminar su crónica comentando cómo finalizó el evento y cómo se retiró del lugar. No hay que olvidar que en la crónica literaria es posible decir todo aquello que el autor vivió, pensó, sintió, deseó o rechazó sin inventarse nada, sin agregar nada imaginado. No es pues ciencia ficción tampoco, ¿no? Entonces, eso es muy importante y es importante que a ustedes les quede claro. No es necesario inventarse nada con la cantidad de historias que tenemos a diario ahí afuera. Es cuestión nomás de estar un poco más atento, de abrir un poco más los ojos, la mente y estar atento a cada situación, a cada momento, a cada acción que puedan ver de una persona o de un grupo de personas. Y ahí ya podemos estar teniendo un puntapié inicial para una historia que podamos narrar, que podamos investigar. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Estos ejemplos que les estoy compartiendo son solo fragmentos, ¿ya? No están completos, ¿ya? Le voy a pedir a Daniel Mercado. ¿Se encuentra Daniel? ¿Está en línea? Y le dice, Muy bien. Lea, por favor. tipo de crónica, crónica de viaje. Lo primero que llama la atención es la luz. Todo está inundado de luz, de claridad, de sol. Y tan solo ayer, un Londres otoñal bañado en lluvia, un avión bañado en lluvia, un viento frío, la oscuridad. Aquí, en cambio, desde la mañana, todo el aeropuerto resplandece bajo el sol. Todos nosotros resplandecemos bajo el sol. Kapuczynski, no sé qué, no sé cómo se pronuncia su apellido. Bien, gracias. Cortito. Y aquí podemos ver otro detalle que estaba olvidando mencionarlo. Las oraciones cortas.
el uso recurrente del punto seguido. Estas oraciones cortas cumplen dos misiones. Primero, darle más oxigenación a la lectura, darle más pausa, más intriga. Y segundo, darle más claridad. Y con claridad nos referimos a darle tiempo al lector para que asimile la información y para que la recree mentalmente. Entonces, es característica también de la crónica las oraciones cortas. Y eso se Y el utiliza, uso, lo que usted dice. Perdón, Daniel, ¿quería aportar algo? Eso que usted menciona, yo que lo sentí al leer esos puntos, que para que uno recree, ¿no ve? Correcto. Sí, muy bueno. Y entonces, hasta abuso, si ustedes quieren, del punto seguido. Todo el lenguaje que utiliza Kapuscinski en este pequeño relato de su corta estancia en un aeropuerto, ¿qué es lo que detrás de todo eso, de esas palabras bonitas, de todas esas metáforas, qué es lo que nos intenta decir? ¿De qué es lo que está hablando Kapuscinski en realidad? Los escucho. Con todas estas palabras, ¿a qué se está refiriendo puntualmente Richard Kapuscinski? Al clima que hay en Londres y hay Eh, un cambio con respecto al aeropuerto, que todo es sol, un yo, contraste. yo creo que es a la llegada del verano, ¿no? En Londres. Ya, gracias, Nicole. Sí, más cerca estuvo Mauricio, ¿no? En otras palabras, él se está refiriendo, está haciendo una comparación de los climas de su Londres natal con el clima, ¿no?, del lugar donde él está esperando su vuelo, ¿no?, del aeropuerto que él está esperando su vuelo. Entonces, este pequeño relato hace referencia a esos cambios de clima que él ha experimentado, ¿no? Y que se pueden experimentar de una ciudad a otra. Porque él tranquilamente pudo decir de manera directa y clara, sin muchas decoraciones, pudo haber dicho, aquí hace calor y allá hace frío. Y fin del comunicado, ¿no? Pero miren cómo el uso de este estilo de redacción, de este género informativo, le da, lo hace bonito, hace la escritura, hace el compartir esta experiencia, el narrar esta experiencia, la hace bonita, la hace agradable a la lectura. Y también hace que el lector como que se traslade a ese lugar y vea lo que Kapuscinski, de alguna manera visualice lo que Kapuscinski está describiendo o relatando. Esa es la riqueza de este estilo de redacción. Esa es la riqueza de la crónica. Y aquí Kapuscinski en ninguna parte dice, a las 8 llegué al aeropuerto, a las 8:30 pedí mi pasaje, a las 9 estaba esperando el vuelo, a las 9:30 me subí al avión. No,
No van a encontrar nada parecido a eso. Y yo insisto en esto Listen, porque en las tareas que yo quiero ver de ustedes, quisiera que eso quede totalmente excluido y superado. ¿Ya? Dígame. disculpe, buenas noches. Yo le entiendo la crónica que es como una descripción como poética, ya que de esa forma también llama la atención del lector, ¿no? Sí, ¿O estoy equivocada, Lice? sí, no está equivocada, pero no es como poética, como usted dice, ¿no? Utiliza mucho también el estilo literario. En el estilo literario, usted puede, ¿no? Utilizar versos, puede decorar las palabras con metáforas, incluso puede utilizar fragmentos de canciones, de poesía, con tal de hacerlo más agradable a la lectura, ¿no? Entonces, Ok, Liz. está bien lo que usted comprende, pero simplemente ese detalle, ¿no? Es el estilo narrativo, no es solo poesía. Gracias, Lice, por Está bien aclarar esa mi duda. apreciación. Ok, Este es gracias. otro fragmento de una crónica muy linda y le voy a pedir a Fondeco IFD que me ayude con la lectura. No, mentira, no sé quién es Fondeco, pero... Perdón, Licen, soy yo, Ana Nogales. Es que entré con la cuenta de mi trabajo, ahorita lo cambio. Dice Ala, Crónica de Guerra, Ana, 1978-1985. Yo, la que nunca quiso leer libros sobre guerras, a pesar de que en la época de mi infancia y juventud fueran la lectura favorita de todos mis coetáneos, no es sorprendente, éramos hijos de la gran victoria, los hijos de los vencedores. ¿Cuál es mi primer recuerdo de la guerra? Mi angustia infantil en medio de unas palabras incomprensibles y amenazantes. La guerra siempre estuvo presente en la escuela, en la casa, en las bodas y en los bautizos, en las fiestas y en los funerales, incluso en las conversaciones de los niños. Un día mi vecinito me preguntó, ¿qué hace la gente bajo tierra? ¿Cómo viven allí? Nosotros también queríamos descifrar el misterio de la guerra. bien. Yo creo que a todas esas personas que hablan o escriben en las redes sociales de alzarnos en armas ante el primer conflicto social o político que vivimos aquí en Bolivia, deberían hacerlos leer aunque sea este pedacito, ¿no? Aunque sea este fragmento, para que sepan realmente lo que es vivir en una situación de guerra. Para que sepan cómo nos lo describe este pequeño fragmento de cómo es la angustia de las personas que viven en una situación como esa. Y creo que este pequeño relato no lo deja claro, ¿no? Sin ser amarillista, sin utilizar tal vez el tema de lo grosero con la situación de muerte, de dolor que están viviendo, de forma agradable, pero nos hace sensibilizarnos con una situación como esta. ¿Te sensibiliza o no te sensibiliza estas líneas? Sobre todo en la última parte, ¿no? Cuando su vecino le pregunta qué hace la gente bajo tierra, porque se estaba refiriendo a la gente muerta. La crónica también es un estilo de redacción con la que ustedes pueden apelar a la sensibilidad de sus lectores,
a la sensibilidad de su audiencia, pero a apelar a una sensibilidad también de una forma, como les digo e insisto, que no sea grosera, que no sea amarillista. No tienen que describir de qué forma estaba partida su cabeza para darnos a entender cómo el drama humano, las escenas de terror que se pueden vivir en una situación de guerra. Lo pueden hacer con este estilo, así, igual que lo hace Alex Diech. Y si quieren leerla completa, solamente tienen que buscar La guerra no tiene rostro de mujer. Porque tiene más, ¿no? Esto es solo un fragmento. Bien, también tenemos crónicas deportivas, ¿no? Ustedes saben que para todos aquellos que son futboleros, como buenos fanáticos de nuestros equipos, incluso después de haber ido al estadio a ver un triunfo merecido, incluso al día siguiente estamos esperando con ansiedad el suplemento deportivo del periódico, ¿no? Por lo menos en mi época era así, ¿no? O en este caso esperando que suban los comentarios o que suban la nota con los resultados y las principales acciones a la página web. Eso que leemos post partido, en realidad la forma, el estilo que utiliza el periodismo deportivo para relatar un partido de fútbol o de cualquier otra disciplina deportiva es la crónica. Por eso es que incluso en algunos países les dicen cronistas deportivos. Le voy a pedir ya solo nos quedan 4 minutos, estaba confirmando el tiempo. Eric Taborga. Buenas noches, Licen. ¿Puede ayudarme con la lectura, por favor? Sí. Crónica deportiva. A las 9 de la mañana en la afuera del estadio esperaban los fanáticos para entrar al campo de juego. A las 10:30 de la mañana ya estaban en los bancos los aficionados esperando con gran emoción que comenzaban en el partido. A las 2 de la tarde empieza el partido y los fanáticos gritaban con alegría el nombre de su equipo favorito. Comienza el primer tiempo y al terminar el marcador a la marca 1-0. Ya uno de los equipos había dado lo mejor de sí. El equipo contrario la tiene fuerte para el segundo tiempo, en donde tendrán que empatar. Listo, gracias, Eric. La lectura, la crónica deportiva es esto que acaba de leer su compañero. Aquí es cuando se refiere a describir un suceso de manera cronológica. Desde que comienza, incluso desde antes que comience el partido mismo, ya una crónica deportiva puede estar relatando cuál es el entusiasmo de los fanáticos en las graderías. Desde el mismo momento en que 2 o 3 horas antes de que inicie el partido, ya el estadio estaba lleno de gente. Las colas eran interminables para poder entrar al estadio. Ya desde ahí podemos arrancar una crónica deportiva. Y podemos finalizar no solamente con el pitazo final del árbitro, ¿no? Sino también con los comentarios de los protagonistas del partido, es decir, los jugadores de uno y otro equipo, de los entrenadores, de los mismos hinchas, y con qué cara se fueron
o con qué ánimo, con qué estado de ánimo se fueron los hinchas a sus casas, ¿no? Si se fueron molestos, si se fueron felices, si se fueron tristes. Y, por supuesto, tal vez no es el que acaba de leer su compañero, no es el mejor ejemplo, pero ya nos da una idea de cómo se debe escribir una crónica deportiva. También existen crónicas policiales, pero ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a leer esta crónica policial en unos minutos más cuando les pase un nuevo link, ¿ya? Ok, listen.